Buenos días, iglesia. Hoy tenemos la hermosa oportunidad de volver a reunirnos para hablar de su nombre, para poder proclamar a Cristo y como comunidad también compartir. Y hoy quiero recordarles la hermosa promesa del Espíritu Santo que podemos encontrar en Juan 16:12, que dice así: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Esta es una hermosa promesa que nos recalca y nos vuelve a reforzar la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, porque ese es el fuego que nos mantiene vivos, que también nos consume con nuestros problemas, nuestras equivocaciones, pero nos hace puros. Así que esta mañana quiero que te puedas conectar, que con el Espíritu Santo puedas sentir la preciosa unción y la presencia de Dios a través de Él, porque Él es el que también te convence de las cosas que están haciendo mal y también aún así te da paz y te da seguridad en Él. Así que con esta alabanza y con esta adoración que vienen, quiero que te puedas conectar con el Espíritu de Dios y que este tiempo sea un tiempo de oración solamente entre tú y el Padre. Te bendigo. Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí. Espíritu de Dios, y en este lugar nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelve a arder el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Te mueves en mí. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Vuelve a responder mi corazón. Ven y toma tu lugar. Oh, 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 toma tu lugar en mí. Ven, llénanos. Ven y toma tu lugar. Santo Espíritu.
después de tiempo tan hermoso que tuvimos de adorar al Señor, de declarar que Él es el Espíritu de Dios, que cuando Él viene y toma su lugar, las cosas empiezan a cambiar para bien, porque Él tiene el poder y Él tiene la unción sobrenatural. Te invito a que también con esta canción recalques esa confianza que tienes en el Padre y entiendas que esta lucha no depende de ti solamente, sino que tu confianza y tu fe debe estar puesta en Él, de que aunque estemos pasando por una tempestad, Él sigue teniendo el control, Él sigue siendo el que maneja las cosas, y si Él no tuviera el control de la situación, ahí sí estuvieras desesperado. Pero conéctate y ten esa fe que te puede mantener en estas circunstancias. Así que con esta canción, Padre, te pido que puedas hablar a nuestros corazones, a que entendamos que no depende de nosotros, que no son nuestras cualidades, no es lo que podamos hacer que nos mantienen en la barca con seguridad, sino eres tú, Señor. Que aunque estemos en una tempestad y no podamos entender qué está pasando ni qué estás haciendo, Señor, tú sigues estando en control. Te bendecimos, Padre, y toma control de todo este tiempo. Amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios
Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que tuvimos, Señor, este tiempo de adoración y de alabanza conectados contigo, Señor. Y ahora damos paso a otro tiempo también muy hermoso, que es el tiempo de los diezmos. Y también como te adoramos y como te agradecimos en las canciones pasadas, ahora también somos una muestra de agradecimiento, Señor, no solamente con nuestras vidas, sino con nuestra fe y con nuestras finanzas también, Señor. Toma el control del resto del culto, Padre, y que tu Santo Espíritu también sea el que esté con nosotros, Señor, y que logremos entender que esto se trata de ti y no de nosotros, Señor. Amén. Bendiciones a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los diezmos y la ofrenda, basándonos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Aquí vemos un aspecto muy interesante que lo comparamos a nuestros días. Nosotros, los que apartamos para Dios lo que es de Dios y que lo hacemos con amor, usualmente somos criticados por hacerlo, ya sea porque lo hacen por ignorancia, por que no comprenden la palabra, como dice la Biblia, que para algunos es locura lo que hacemos. Y le preguntan a Jesús: ¿es lícito dar tributo? ¿Es lícito pagar al César lo que debemos pagar? Y el Señor, sabiendo que lo que querían era provocarle, querían buscarle alguna falla en su doctrina, dice: dame una moneda. ¿De quién es el rostro? Y dijeron: pues de César. Entonces sabiamente el Señor respondió: dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos responsabilidades en esta vida. Tenemos responsabilidades con nuestras familias, tenemos responsabilidades con nuestros empleos, tenemos responsabilidades con nuestra sociedad, pero también tenemos responsabilidad para con Dios y la obra del Señor. Así como destinamos de nuestros esfuerzos, de nuestro tiempo y de nuestros fondos para cubrir necesidades que son nuestra responsabilidad, también debemos hacerlo para las cosas de Dios. Es necesario que así como sacamos para las cosas del mundo y las cosas seculares, también lo hagamos para Dios, porque lo que es de Dios no puede ser tomado para otra cosa. Y lo más importante es que cuando estemos dando, sepamos que estamos siendo responsables en darle a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros primero. No le estamos dando de la nada, estamos dando porque Él todo nos los ha dado. Y nos ha dado también para cumplir esas responsabilidades con la sociedad, con el gobierno, con la familia, en fin. Por lo tanto, debemos darle a Dios lo que es de Dios. Todos sabemos lo que dice la Biblia con respecto al dar, pero lo más importante es qué piensas y qué tienes en tu corazón para darle al Señor, porque eso es lo que mira a Dios, lo que está en tu corazón. Dios desde un principio, dice la Biblia, que ha mirado la intención del corazón, más que la cantidad, más que la parte cuantitativa. Él ha mirado es qué hay en el corazón al momento de dar. Y quiero dejarte con esa reflexión en esta oportunidad. Cuando le das a Dios, ¿qué le das? ¿Cómo le das? ¿De qué forma le das desde tu corazón? ¿Qué es lo más importante? Y si los demás critican porque le estás dando a Dios, tú darle gloria a Dios porque estás cumpliendo con tus responsabilidades seculares, pero también estás respondiendo con una pasión y con una responsabilidad divina, que es devolverle a Dios de lo que Él te ha dado para su obra. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Buenos días, Señor le bendiga. En esta mañana vamos a bendecir la vida de nuestros niños. Para eso el Señor nos regala una palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 7. Amén. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma, y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Amén. El Señor en esta mañana, así como le habló al pueblo de Israel acerca de este mandamiento, amén, el Señor le da a Moisés ciertos parámetros para que él le enseñe a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Pero ¿qué es lo que realmente el Señor nos está enseñando en esta mañana, o qué es lo que Dios demanda de nosotros? Acá está muy claro, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Después nos da la responsabilidad ¿de qué? De repetirlas a nuestros hijos y hablarlas en todo tiempo. Aquí el Señor es muy claro en su palabra. Dice: a la edad de ella, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Tenemos que constantemente estarles enseñando a ellos ¿qué? El amor a Dios. No es religiosidad, no es como venimos haciendo las cosas, es llevarlos a la palabra y enseñarle lo que realmente Dios busca de nosotros. Dios quiere que la amemos completamente, así como Él nos amó a nosotros. Amén. Lo que Dios quiere es amor. O sea, muchas veces pensamos o le trasladamos esos pensamientos a nuestros hijos de que Dios busca esfuerzo, Dios busca dinero, Dios busca tiempo. Obviamente, cuando le amamos y le conocemos, todas estas cosas se las vamos a entregar a Él. Amén. Pero no por obligación, no porque así lo hizo mi mamá y yo se lo tengo que enseñar a ella porque ella tiene que seguir como una religiosidad. No, es que ella entienda que en Él somos completos. Amén. Y que así como Él nos amó y nos entregó todo lo que Él tenía, igual nosotros también tenemos que entregarle nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a ellos: amarlo de todo corazón. Vamos a bendecir la vida de nuestros niños. Vamos a darle gracias a Dios por darnos esa responsabilidad, y que el Señor también nos guíe a nosotros para nosotros poder hacer esa tarea de repetirles la palabra constantemente y darle testimonio a nuestros niños. Amén. Bendito Dios, en esta hora, Padre Celestial, yo te doy gracias por nuestros niños, Señor. Padre, bendícelos de gran manera, Señor. Yo te pido en esta mañana, Dios, que tú toques los corazones, Señor, y que ellos entiendan cuál es el verdadero mensaje, Señor. Amarte a ti, Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, Señor, y darte lo mejor de lo mejor que tenemos nosotros, Dios. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Amén y amén. Muy buenos días a todos, y hoy nos encontramos otra vez con la palabra de Dios, y tiempo de poder, tiempo de escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Creemos que el Espíritu Santo se va a mover en esta mañana con poder, con autoridad. Así que te invito a que estés atento, que tengas tu Biblia en mano, que tengas tu cuaderno de notas, que disfrutes. Y hoy, igual que la semana pasada, vamos a hacer nuevamente un viaje en el Espíritu, y el Señor nos va a enseñar muchas cosas lindas. Y esta vez también vamos a hacer un viaje por barco. Entonces disfrútalo, y oramos para que el Espíritu Santo nos lleve a todos, nos permita tener un tiempo delicioso, disfrutar. Deja que Dios vaya hablando mientras vamos predicando su palabra, y entonces listos para zarpar. Nos vamos en este viaje en el nombre de Jesús. Bueno,
Hace unos días predicamos que el apóstol Pablo había bajado desde una ciudad que se llamaba Mileto, y de Mileto él bajó a Jerusalén, a pesar de que le habían dicho que en Jerusalén las cosas se iban a complicar y a enredar. Él tenía un propósito claro en su mente, estaba trabajando en un proyecto de Dios, y esa es la vida de Pablo, trabajando para el proyecto eterno de Dios. Entonces, desde Jerusalén, él pidió apelar la decisión que había en contra de él, y entonces en ese momento él sube hasta Cesarea, y en Cesarea, lo vimos la semana pasada, él se encuentra con el tribuno Claudio Lisias, ¿recuerdan? Y el tribuno pues realmente no ve claro cuál es la falta de Pablo, pero Pablo apela en su decisión a que él sea juzgado por el César. Entonces, quiero hacer un poquito de recuerdo de todo esto, porque me parece tan lindo y tan emocionante que en el versículo 32 del capítulo 26 dice: y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Es decir, que Pablo técnicamente en Cesarea hubiera podido ser dejado libre y hubiera terminado todo el proceso, y ahí terminaba. Pero Pablo tenía una misión, él tenía un objetivo, y su objetivo era ir a Roma, porque él quería extender el evangelio. Nota que en Hechos 23:11, voy a ir rápidamente porque esto no es la prédica, en Hechos 23:11, cuando Pablo todavía estaba en Jerusalén, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces el Señor se le aparece a Pablo, tiene un contacto con Pablo, y el Señor le da una visión específica, le da una misión específica, y le dice: así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Entonces esa es la instrucción que Pablo guarda en su cabecita. Ahora, Pablo estaba pensando en proyectos grandes, Pablo estaba pensando en grande. Pablo no solamente pensó en pequeño, en la zona de Jerusalén, en la zona de Judea, en la zona de Samaria, ni en la zona de Galilea, sino él pensó: vamos a extender el evangelio, y por eso había hecho el viaje número 1, el viaje número 2 y el viaje número 3, y había recorrido gran parte. Ahora, él inclusive en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 24, el libro de Romanos fue escrito desde Corinto, pero ni siquiera Pablo conocía Roma todavía cuando él lo escribió, y ya en ese libro estaba él pensando en España. Él dijo: y después de Roma iré hasta España. O sea, la visión de fe de Pablo es grande. La visión de fe de Pablo es un proyecto no chiquito, es un proyecto grande, es un proyecto que implicaba conquistar todo el mundo antiguo conocido. Así debe ser nuestra visión de fe. Nosotros no estamos diseñados para proyectos pequeños. Con Dios tenemos un proyecto grande que cumplir. No podemos pensar en proyectos así chiquiticos, sino tenemos que creer que Dios nos llamó aquí con un proyecto grande y para un propósito grande. Entonces, voy a redondear la idea. Pablo había podido quedar en Cesarea libre, pero él dijo: tengo una instrucción de parte del Señor y voy para Roma. Entonces él dijo: me toca hacer todo el viaje y llegar hasta Roma. Ok, primer punto que quiero trazar hoy en la prédica, primer punto que quiero dejar como una base es: traza un objetivo concreto. Traza un objetivo concreto. La vida de uno no puede estar como sin un rumbo, sin una dirección, sin un norte concreto. Pablo en este momento dijo: mi norte es Roma, mi norte es Roma, allá tengo que llegar. ¿Por qué? No por capricho de él, porque él quería ir a conocer Roma, sino
porque el Señor le había dado una instrucción específica y le dijo, este es mi Roma. Ahora, ¿cuál es tu Roma? ¿Cuál es tu objetivo en tu vida? ¿Cuál es ese proyecto que Dios ha puesto en tu corazón? Eso es muy importante que lo aprendamos a definir, a entender, porque ese proyecto no se mueve, ese proyecto no se negocia, ese es un proyecto que te ha puesto Dios a ti en el corazón, y sobre eso pueden venir comentarios, pueden venir sugerencias, pero esos son los proyectos que Dios ha sembrado en nuestro corazón y son los proyectos que uno dice, esto me lo puso a mí Dios en el corazón. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a un lugar geográfico, no estoy diciendo que cuál es tu Roma en el sentido geográfico, sino me refiero Roma como un tipo de proyecto, o sea, qué es lo que Dios ha puesto a ti en tu corazón para que tú lo alcances. ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en tu corazón que dices, Dios en el fondo de mi corazón ha puesto este proyecto y está aquí marcado en mi corazón? Y ese es el viaje de mi vida, hacia allá estoy apuntando. Para algunos será un matrimonio, para algunos será ministerio, para algunos será un proyecto de vida, la carrera, el ministerio que Dios te ha llamado a hacer. Ese es tu Roma. Y para algunos será un sitio geográfico. Para algunos el Señor le pone en su corazón, tú vivirás en tal punto y tarde o temprano tendrás que trabajar hacia ese proyecto. Entonces, este viaje tiene que iniciar, el viaje tiene que arrancar. Pablo en un sentido lo presionó, él presionó su ida a Roma. Él sabía que si apelaba en Jerusalén lo mandarían a Cesarea, si apelaba en Cesarea entonces le iban a mandar a Roma. Entonces él empujó un poco el proyecto y logró que el proyecto se acelerara. Uno tiene que empujar sus proyectos, tiene que ser proactivo, si Dios le pone a uno algo en el corazón, uno tiene que empujar, no estar esperando como que el proyecto le caiga del cielo, sino hay que construirlo, hay que hacerlo. Y los viajes de uno pues tienen momentos muy buenos, momentos tranquilos, hay momentos en el viaje que son un poco más difíciles, pero el viaje hay que hacerlo. Y en ese viaje vas a encontrar gente que te va a apoyar y gente que no te va a apoyar. Hay gente que te va a rodear y hay gente que te va a tratar de estorbar, y hay que estar preparados para eso. Pero tú dices, esta es la instrucción de Dios y esa es la que prima en mi vida, a Él le obedezco, Él es mi Señor, a Él le rindo cuentas, y tú no puedes cambiar tu proyecto de vida por la sugerencia de las personas. Hay proyectos que son para ti, para tu vida, y tienes que hacerlos porque le estás cumpliendo al Señor. Ok, entonces nuestro amigo Pablo arranca su viaje y estoy en el capítulo 27 y tú vas a ver que él empieza una ruta y empieza en un lugar que se llama Sidón. Ahí te va a aparecer una flechita indicándote más o menos dónde es Sidón. Después de Sidón subió a un lugar que se llama Mira. Después subió a otro lugar que se llama Nido. Estoy leyendo el versículo 3, el versículo 5, el versículo 7. Y finalmente en el versículo 8 tú encuentras que ellos suben. El viento los empuja porque la ruta no era muy lógica y los mete por atrás, les hace dar una vuelta un poco loca, los mete por Cilicia y por Panfilia. Detrás, la ruta más lógica hubiera sido derecho, pero salieron y había un viento que los empujaba, dieron una vuelta un poquito loca en su carrera, y después de estas ciudades que te he comentado, van llegando hasta un puerto que se llama en el versículo número 8, Buenos Puertos. Esa es la ciudad donde el barco para, y allí venía nuestro amigo Pablo. Venía en un barco imperial, venía en un barco que era el barco del César, o sea, era como si hubieran mandado el barco de la CIA para los tiempos nuestros, porque aquí dice en el versículo 2 que se embarcaron en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, etcétera, etcétera, y el centurión era de la compañía Augusta, es decir, que era un centurión directamente del emperador. Entonces lo mandaron a recoger en un barco
en un barco especial. O sea, el barco en el que salió Pablo con otros presos era un barco imperial, era el barco de Roma, el barco, como decir que viniera ahora el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, a recoger a una persona aquí en Colombia. Entonces, ese era más o menos el panorama que estaban viviendo. Ahora, en ese barco habían, según dice el versículo 37, 276 personas, o sea, era un barco grande, un barco muy, muy grande, pero más adelante vamos a ver que había 277 personas. Eso ya lo vamos a explicar. Pero en la Biblia aquí dice son 276 personas que viajaban. Viajaba en este momento Lucas con Pablo y había un compañero de viaje que se llamaba Aristarco. O sea, eran los tres, como digamos, del equipo de Pablo. Estaba un personaje que se llamaba Julio, que era el centurión, el que estaba cuidando el barco, el que tenía al mando, digamos, el cuidado de los presos y particularmente de Pablo. Y como te digo, después de todos estos daticos históricos que acabamos de dar, estamos parqueados en buenos puertos, Entonces, aquí es donde quiero tratar de empezar a desarrollar la segunda idea. La primera que te digo es: traza un objetivo concreto en tu vida. Esto es muy importante y muévete hacia ese objetivo. Cuando una vida no tiene objetivos, entonces empieza a moverse en cualquier ruta y eso es finalmente una gran frustración cuando pasan los años. Traza objetivos concretos y muévete hacia ese objetivo. El punto número 2 es: pero ten cuidado con las salidas en falso. Ten cuidado con las salidas en falso. Y quiero ubicarte aquí en la Biblia. Estábamos en el versículo 8, que ellos llegaron a buenos puertos. Entre otras cosas, el tiempo en que estaban empezando a entrar ellos era invierno. Estaba acabando la última estación antes del invierno y empezaba el clima invernal, que es difícil para la navegación en el Mediterráneo. Entonces, ya el tema no estaba fácil para navegar. Y en ese momento Pablo en el versículo número 10 da una advertencia, y ese es cuando Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus siervos, Dios usa a sus pastores y Dios usa la palabra para advertirnos cosas a nosotros, para que no demos nunca, no tengamos nunca en nuestra vida salidas en falso. Las salidas en falso son terribles y lo vamos a ver. Esta es una buena parte de la prédica. Es muy doloroso esto, porque Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ok, más adelante en el versículo 22, la misericordia de Dios le advierte a Pablo que sí iban a tener pérdidas, sí iban a sufrir daños graves, pero por misericordia ninguna de las personas se iba a perder en este viaje, y te voy a explicar más adelante por qué no se perdió ninguna de estas personas. En el versículo número 11, Pablo da la advertencia, pero el centurión le cree más al piloto. Y muchas veces es más fácil creerle a las personas que técnicamente saben las cosas que a aquellas personas que te están dando un consejo espiritual. Y a veces escuchamos más al técnico, escuchamos más a la persona que sabe aparentemente, y no escuchamos el mensaje espiritual que Dios nos da. Entonces, en el versículo número 13 empieza el problema. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en un lugar que se llama Buenos Puertos, y ahí empieza el problema. Entonces, versículo 13, míralo en tu Biblia, por favor. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, la isla de Creta. Entonces viene una aparente vientecillo, una situación favorable,
y ellos dicen, este es el momento, esta es la salida, esta es la puerta, y se lanzan a la navegación. Aquí es donde quiero que tengas cuidado en tu corazón, porque en el viaje que nosotros hacemos hay que saber esperar. A veces hay momentos en que esperar un poco, así sea un poco incómodo, es más seguro que precipitarse y lanzarse a peligros que no serán después calculados. Ellos ven un buen viento, ven un buen momento y dicen, listo, lancémonos y vámonos. Y evidentemente lanzan la nave y empiezan la navegación. Al poco tiempo aparece un huracán Euroclidón, que es el nombre que tiene este huracán, y Euroclidón viene a cambiar todas las reglas del juego. Empieza el problema aquí. Salieron con un pequeño buen viento, y a veces tú arrancas y dices, este es el negocio, esto es lo que estaba esperando, esta es la persona que estaba esperando, y el buen vientecillo parece que es ese, pero detrás de eso está Euroclidón esperando, está el huracán esperando por no haber confirmado con Dios las decisiones que tomamos. Y empiezan los problemas. Los barcos arrancan, y más abajito hay una isla que se llama Clauda, no Claudia como mi amada esposa, sino Clauda. Y esta isla chiquitina es una isla que los ayuda medio a protegerse. Los barcos en ese tiempo llevaban una cosa que en la Biblia le llama esquife, y el esquife es un barco de emergencia, o un bote como salvavidas, como de repuesto, pero usualmente en este caso lo llevaban arrastrado, o sea, venía el barco navegando y detrás venía arrastrado el barco, el esquife. Entonces se empieza a complicar, un huracán muy fuerte, un huracán demasiado complicado. Entonces entre todos los hombres tienen que alar el barquito el esquife, y subirlo al barco, subirlo y dejarlo arriba del barco, y llevarlo ya no arrastrado sino montarlo para que no se fuera a perder por las olas y por los golpes. Y tienen que reforzar el barco, la quilla, y entonces la quilla es como la estructura central del barco, como la columna vertebral del barco, y le tienen que pasar seguramente unos lazos por debajo, unos lazos gruesos, para que si golpeaba con algo no se fuera a dañar estructuralmente el barco. Entonces mira cómo una mala decisión empieza a traer una serie de problemas y problemas. Un mal noviazgo, un mal matrimonio empieza a traer, cuando todo al principio parecen vientos de romance, vientos de amor, de repente eso se convierte en un huracán y termina en un verdadero desastre. En el versículo 19 dice, al tercer día, o sea, ya vamos 3 días de mala navegación, 3 días de problemas. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, es decir, empiezan las pérdidas, empiezan a botar cosas del barco, cosas que eran importantes pero no vitales. Entonces, artefactos del barco, yo no conozco de barcos ni de navegación marítima, pero aparatos, cosas pesadas que tenía el barco que debieron estar por alguna razón allí, todos esos aparejos, pero pues ya ante un momento de crisis empiezan a botar y a tirar esas cosas por el barco. Empieza la pérdida. Malas decisiones igual pérdida. Cuando tomas malas decisiones hay pérdida en la vida. Ahora, el versículo número 20 me empieza a dar un indicador de lo que está pasando. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice la palabra, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Obviamente, para un marinero, las estrellas y el sol son los puntos de referencia para orientarse. Cuando tú pierdes el foco de orientación,
cuando no hay luz en tu vida, cuando la luz de Cristo no está orientando tu vida, entras en una desorientación. Ya no sabes cómo posicionarte, ni si estás yendo hacia el norte o estás yendo hacia el sur. Ya el barco está prácticamente autogobernándose y los marineros lo único que están tratando es de jalar para un lado, jalar para el otro, sacar agua, y eso es muchas veces lo que pasa en las vidas de las personas. Y es triste ver que a veces muchas personas mucho tiempo de su vida es una tempestad y se vuelve una lucha y jale, empuje, saque agua, se está inundando, boten cosas, empiezan a perder, pero no hay luz, no hay dirección. Son días de oscuridad, días que simplemente es como un sortear y sortear y sortear problemas, pero no hay dirección, no hay nada. Aquí te muestro algo bien impactante. En el versículo 21 el apóstol les dice, bueno, pues esto es lo que no le gusta escuchar muchas veces a la gente y no es bueno decirlo, pero más o menos Pablo les dijo, yo les dije. Me hubieran hecho caso, nos hubiéramos quedado en buenos puertos, estaríamos tranquilos, hubiéramos esperado un poco y hubiéramos salido. Pero que Pablo no se queda solamente con el yo les dije, sino ahora pasa a buscar una solución. Y para eso estamos nosotros, los cristianos estamos para hacer esa luz. Nosotros somos las personas que estamos llamados a hacer luz en medio de la tempestad, a hacer luz en medio de la tormenta, porque nosotros tenemos el privilegio de tener la luz, de tener la verdad, de poder iluminar a las otras personas y mostrarles cómo sí podemos salir. Pablo les dice, si ustedes me hubieran hecho caso, no hubiéramos tenido nada de esto. Pero en el versículo 22, él les dice, aquí es la comunicación. Hay muchos barcos que no se han hundido porque tú estás allí. Hay muchas familias que no se han ido a pique porque tú has estado allí, porque tú eres la luz, porque tu oración, porque tu tiempo de palabra ha sostenido tu familia. Si no, ese barco se hubiera hundido. Este barco, si no hubiera estado con la presencia, no por Pablo, sino porque allí estaba la presencia de Cristo y el proyecto de Cristo. Pero si en este barco no va Pablo, no va Lucas y no va Aristarco, el barco se hubiera hundido. Eran ellos los que estaban prácticamente, ya no estaba comandado por los pilotos, ya no estaba comandado por el capitán del barco, ya el comando del barco lo tenía en este momento Pablo. Y le dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, Pablo ya entiende, este barco se va a acabar, y es un barco grande. Te dije que era un barco de 275 personas. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios ha concedido que todos los que navegan contigo, o sea, todos van a quedar salvados de esta tempestad. ¿Por qué? Porque Dios tenía un proyecto y Dios cumpliría un proyecto con Pablo. Dios no iba a permitir que el barco en que iba Pablo se hundiera, porque Pablo tenía que llegar a Roma, porque Pablo tenía un trabajo de Roma, y como lo vimos al principio de la prédica en Hechos 23:11, el Señor le había dicho, tienes que testificar de mí en Roma. Entonces las tareas de Dios, las tareas que Dios te confía a ti y a mí, son tareas importantes. A veces hay que pasar por tempestades y por momentos difíciles, pero sabemos que Dios, así se rompa el barco, así el barco se despedace, Dios va a cumplir la tarea que tiene con nosotros. Amén. Entonces, esta es el descanso, el refrigerio que traemos nosotros como cristianos. Él les dice, ok, tengan ánimo, tengan ánimo. Tengan ánimo y no tengan miedo, no tengan temor. El proyecto de Dios permite que llegue hasta donde Dios te dijo que vas a llegar. Amén. Alguna persona dijo, no estoy seguro de esto, que allí dice no temas, y dice que el no temer
está dicho en la Biblia 365 veces. Tengo que revisarlo y tengo que contarlo. Pero si esto es verdad, es como si fuera una vez para cada día del año. 365 veces el Señor se encarga de decirnos a nosotros: no temas, una por cada día, no temas, no temas. Ahora, ¿cuál es la misión de Pablo? La misión de Pablo aquí es decirle: miren, lo importante, lo único importante aquí es que se pierda el barco no es tan importante. Lo importante es que no se pierda la vida. Pero para nosotros los cristianos, lo importante es que no se pierda la vida eterna. El barco se puede perder, una quiebra puede venir, un momento económico difícil puede venir, pero lo importante y lo único importante es que no se pierda la vida eterna, la vida eterna. Hacemos un pequeño resumen para volver a retomar el tema. El punto número 1 que hablamos hoy es: traza un objetivo concreto. Pero no es tu objetivo, sino define tu objetivo concreto de parte de Dios. Dios va a poner en tu vida, tú lo vas a saber, como lo puso en Pablo, Él va a poner en tu vida una misión específica, un objetivo concreto. Segundo, en los pasos que vas dando hacia ese objetivo, en los pasos en que vas dando hacia ese objetivo, ten cuidado con las salidas en falso. Porque una salida en falso significa problemas, significa pérdidas, significan desastres. El punto número 3 es: Dios te usará en el viaje y mostrará cómo te respalda a ti. Como lo hemos visto en esta parte última que hemos hablado, finalmente el control pasó en manos de Pablo. La gente empezó a entender: Él es el que nos está dando el norte. Él es el que está dando la ruta. Él es el que realmente está hablando con Dios. El capitán se perdió. Los tripulantes se perdieron. Los marineros están simplemente sacando agua. Pero hay una persona o hay un grupito de personas que están escuchando verdaderamente la voz de Dios. Entonces es importante que tú entiendas que Dios te usará en el viaje y te mostrará cómo respalda tu vida. Tú eres la luz para esos problemas. Cuando tú ves situaciones familiares complicadas, situaciones duras, a ti te van a buscar, a ti te van a llamar, porque tú tienes no por ti, sino porque tú tienes una comunión directa con Abba, y Él habla contigo y Él nos va informando. La sabiduría sobrenatural es la que viene del Espíritu Santo cayendo sobre nuestras vidas y nos da dirección. Ahora, el punto número 4 es: Dios cumplirá su propósito. Finalmente Dios cumplirá su propósito con nuestra vida. Tú sigues viendo en el versículo número 27, ya van en el día 14 y llevan, imagínate, 14 días navegando en alta mar, en tempestad, sin luz, ni estrellas, ni sol, completamente desorientados, y el barco haciendo un recorrido medio loco. Pero después de que salen de esta isla Clauda y empiezan a hacer una ruta hacia abajo como si fueran hacia África, el barco sobrenaturalmente finalmente es llevado de la mano de Dios hasta que se aproximan y llegan a una isla que se llama Malta, una pequeña isla que se llama Malta. Y ya para llegar allí, tú ves que esto es un verdadero desastre. En el versículo número 30 dice que entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife a la mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Entonces los marineros, ya habíamos dicho que habían subido este barco, este bote de emergencia, lo habían subido al barco. Ahora los marineros dijeron: esto ya se va a acabar. Ellos querían abandonar todo
y salvarse ellos, tirar el bote y salir y perderse. Eso pasa muchas veces cuando ya la situación es crítica. Mucha gente dice cada uno que se salve como pueda, y los marineros trataron de huir llevándose este bote de se me fue la palabra, como de el bote de, ¿cómo se llama? Como un bote salvavidas, como un bote de rescate. Ok, versículo número 31, Pablo habla con el centurión y le dice: si los marineros se van, todos nos vamos a morir. Entonces el centurión corta las amarras, corta los lazos que estaban uniendo ahí al bote, al esquife que estaba arriba del barco, y lo tiran al mar y se pierde ese bote. Entonces mira toda la cadena de pérdidas que vienen teniendo. Versículo 32 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que por vuestra salud coman, porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo está dándoles ánimo, está profetizando, está dando buena palabra, está diciéndoles: ya, esto se desbarató, el barco se acabó, pero a ti no te va a pasar nada. Dios está guardando las personas, Dios está guardando la integridad de las personas. Y aquí hicieron una especie de cena, porque ellos, Pablo parte el pan, se sienta con ellos. Seguramente es un momento lindo, un momento íntimo, donde Pablo les habla de Cristo, hace una celebración de cena, comparten entre todos la cena, la disfrutan, oran, comen, y allí se alegran ellos y empieza un nuevo proceso. Después ya vamos a llegar al naufragio como tal, y en el versículo 41, pues no los voy a leer todos, dice: pero dando en un lugar 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia en el mar. Es decir, ya les tocó clavar el barco contra un banco de arena, y ahí quedó clavada la proa, y la popa quedó arriba, y el mar la empezó a golpear, hasta que finalmente se desbarató el barco y quedaron absolutamente en nada. Terminan en el versículo 44 diciendo: porque lo intentaron matar a Pablo, porque dijeron los soldados: bueno, aquí se van a fugar los presos, mejor matémoslos. Pero el centurión, que finalmente tenía un aprecio por Pablo, porque va a haber gente que te va a guardar, va a haber gente que te va a proteger, porque tú representas el proyecto de Dios. El centurión, Dios puso gracia y favor hacia Pablo, y por eso lo protegió, lo cuidó y lo guardó, e impidió que lo mataran a Pablo y a los demás presos. Y finalmente llegan en tablas y en partes de la nave, y cada uno agarró su pedazo de tabla, su pedazo de lo que sobraba, y en eso llegan ellos en un naufragio hasta la isla de Malta. Aquí termina la historia de este naufragio. Te quiero mostrar solamente lo importante de dónde empezó todo. Un pequeño viento, un pequeño vientecito que les hizo creer a ellos en buenos puertos, que era el momento de salir. Ese fue un error catastrófico que conlleva a todo este tema. Pero finalmente Dios está guardando a su siervo, Dios está guardando a su hijo. Ok, llegados en Malta, otra vez Pablo se hace sentir. Ahí hay un personaje que se llama Publio, que es como el grande, como el jefe de la isla, y él los atiende. Y curiosamente, cuando Pablo llega después del naufragio, ellos le sacan pues algunas mantas, supongo, y prendieron fuego y hicieron una fogata para que se abrigaran. Estamos hablando que estaban cerca del invierno, entonces debió ser una noche fría, el mar frío. Llegaron temblando, y en el momento en que Pablo estaba tirando un pedazo de madera hacia la candela, sale una víbora y lo pica a Pablo,
Entonces la gente al principio dice, esperemos que él muera porque ya lo picó una víbora y ese tipo de víbora se suponía que debía matar a la persona. Pero pasado el tiempo dijeron, no se hincha, no se muere, no cae Pablo, entonces lo convierten en Dios. Así es la gente, a veces te endiosan, a veces te exaltan, a veces te alaban y a veces te quieren matar. Entonces ahora lo convirtieron en un Dios, pero Pablo aprovechó este tiempo de estar en esta isla para hablarles del Señor, para ministrarlos. Oró por el papá de Publio, que era el dueño el jefe pues de esa isla, y él fue sanado, fue levantado por el poder del Espíritu Santo y empezaron a llevarle más enfermos, oraron. Es decir, Pablo terminó usando esta tragedia para el servicio del Señor. Entonces Dios dijo, ok, vamos a hacer una gira, la gira no va a ser buena, tiene problemas, pero en cada problema tú lo utilizas para glorificar el nombre del Señor. Mira que es probable que el Señor dijo, Publio, el jefe principal de esa isla, y un grupo de personas en una isla insignificante en el Mediterráneo, una isla por la que no había pasado seguramente ninguna persona a hablarles de Cristo, el Señor dijo, pues allá llevaré un barco y así haré que se choque contra esa isla, pero allá llegará el Evangelio. Y la oportunidad es la que aprovecha Pablo. Pablo dice, ok, llegamos, él no dijo, estoy cansado, estoy herido, ha sido un viaje muy duro, ha sido un momento muy crítico, sino Pablo, por el contrario, dice, esta es una nueva oportunidad para llevar el nombre de Cristo, para presentarles a Cristo a estas personas que habitan en esta isla. Entonces, quiero cerrar la prédica y aquí terminamos para decirte solamente 3 cosas importantes y con esto vamos a terminar. Esta prédica debe quedar en tu corazón. ¿Qué haces tú con esta prédica? El Señor ya te la regaló, te pasó el alimento, ahora tú tienes que masticarlo, tú tienes que disfrutarlo y tú tienes que ver qué tienes que hacer con esto. Como te hemos enseñado, cada prédica no es simplemente ver una prédica y decir, ok, ya entendí, y después de 3 días no recuerdas nada. Es tu responsabilidad volver a estudiar este pasaje completo. Es tu responsabilidad volver a escucharla 1, 2 o 3 veces. Es importante de las prédicas escucharla 1, 2 o 3 veces. Es importante que tomes nota, pero más que todo es importante que dejes que Dios hable a tu corazón sobre qué quiere hacer con esta prédica y tú tomes decisiones que son importantes para tu vida. Número 1, dijimos, traza un norte, ten un objetivo concreto. ¿Cuál es el objetivo hacia donde está apuntando tu vida? ¿Cuál es tu Roma? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado a tu corazón? Y tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Número 2, ten cuidado con las salidas en falso, porque ya ves toda una tragedia y cómo desdibuja un plan bonito de Dios, una salida en falso. Punto número 3, tú eres la luz, Dios te usa. Tu familia, tu empresa, muchas cosas están sostenidas porque tú estás allí, porque tú eres la luz. Porque si no estuvieras tú, seguramente el barco se habría destruido. Pero es por la presencia de un cristiano, por eso es tan importante que entendamos nuestra posición. Nosotros no somos como los demás marineros que están locos sin saber qué hacer, nos vamos a chocar, esto se va a acabar. No, este es el momento de parar y decir, ok, estamos en tempestad, pero yo no estoy solo. No hay 276, sino que hay 277, porque yo no estoy solo. El ángel, pues en este caso el ángel del Señor, la presencia del Señor, el Espíritu Santo me visita y me habla de cómo voy a salir de esta tormenta. Aprovecha la tormenta y así encalle, así en el momento se haya perdido todo, este es un buen momento para parar y decir, ¿qué me querrá decir el Señor? ¿Cómo me va a usar en esta isla para que yo sea un instrumento en sus manos y haga una tarea especial? Dios tiene tareas específicas en cada punto del viaje.
en cada punto del viaje, Él espera que nosotros actuemos de una manera diferente. Y finalmente tú tienes que saber que terminarás en Roma. Si Dios lo puso en tu corazón y si estás trabajando hacia ese proyecto, tú terminarás haciendo la tarea y llegando a Roma. Cumplirá el propósito Dios con tu vida. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias y te pido que ahora por tu Espíritu Santo tú empieces a sellar una palabra especial en el corazón de cada uno de los que están viendo en este momento esta palabra. Yo te pido, Señor, que afirmes el corazón, que ellos puedan sentir tu voz, Señor, y que puedan entender que hay un Roma para cada uno. Háblales, Señor, porque tú les vas a decir: yo te lo profeticé, yo te lo dije. Esto vino mucho antes. A Pablo le fue revelado antes y le dijo: tú testificarás de mí en Roma. ¿Cuál es la tarea que te ha confiado Dios? Yo te pido, Espíritu Santo, que ellos puedan entender. No es simplemente la vida lo va llevando, la vida lo va llevando, la vida lo va empujando, sino te pido que ellos puedan entender de parte tuya, Señor, cuál es el proyecto para el cual los diseñaste, Señor. Te pido, Señor, que no haya confusión de vientos aparentemente cálidos y deliciosos en que se embarquen y que no estén en tu plan, Señor, porque todo proyecto, toda salida en falso trae consecuencias dolorosas e irreparables. Gracias al Señor, el barco se destruyó, el barco se hizo pedazos, el trigo se perdió, el cargamento se perdió, pero ninguna vida de estas se perdió porque tú la estabas cubriendo. Muchas familias se pierden, se dañan, se destruyen por salidas en falso. Te pido que nos ayudes, Señor, como cristianos, a estar seguros del momento de salir, el momento de hacer, el momento de tomar una decisión, el momento de hacer las cosas, el momento y con quién hacer y no hacer. Y si ahora estás en Malta, es un nuevo comienzo. Si el barco se destruyó, no importa, viene otro barco. A Pablo lo recogieron aquí en un nuevo barco y sigue otro barco que te llevará a Roma. Si el barco se destruyó, si estás quebrado, si en este momento las cosas están difíciles, no importa. Un nuevo barco viene de parte del Señor y ese barco te recogerá y te llevará para que cumplas la tarea. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Comparte esta prédica, Es la tarea de los cristianos. No quedes solamente tú con el alimento, sino disfrútalo, deja que Dios hable para ti, pero comparte esta palabra con muchas personas que puedan estar esperándola, como la estaba esperando en Malta aquel hombre. Te bendigo y nos vemos en 8 días con el favor de Dios. Bendiciones. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será.